Hermanos, si tienes la Biblia a tu alcance, te agradecería que me acompañes a la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a dar lectura al capítulo 2, versos 18 y 19. Pero antes de comenzar con la prédica de esta mañana, vamos a orar. Así que te pido que en el lugar donde estás, hermano, inclines tu rostro. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, esta mañana queremos, Señor, levantar nuestras voces para agradecerte, Señor. Queremos decirte, Padre, que es un privilegio ser tus hijos. Gracias te damos por ese sacrificio que has hecho por nosotros, Señor, por ese amor derramado en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Padre. Y ahora, esta mañana, rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que tienes en tu palabra. Guíanos, Señor, porque te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 18 y 19, dice así, hermanos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La carta que estamos estudiando es una de 3 cartas que el apóstol Juan envió a una diversidad de iglesias. Estas iglesias estaban cerca de la ciudad de Éfeso, en la zona de Asia Menor. En esos momentos, los hermanos estaban enfrentando una crisis muy fuerte. Los problemas, los conflictos iban en aumento. ¿Sí? Un grupo de personas habían quebrantado la comunión, habían quebrantado la afinidad, la unión que tenían los hermanos. El ataque era muy fuerte a las iglesias. Estos hombres estaban destruyendo la unidad de la iglesia. Se jactaban de poseer una revelación, una nueva forma de doctrina, una especie de conocimiento espiritual muy aparte del evangelio, muy aparte de la persona del Señor Jesús. Y no solo eso, también estaban provocando, estaban estimulando al odio, al rencor, a la enemistad y a la violencia entre los miembros de la iglesia. Estaban trabajando arduamente para seducir a los demás cristianos alrededor. Así que por esta razón y por muchas otras razones, Juan escribe la carta. Esta carta, hermanos, contiene instrucciones específicas, contiene advertencias muy directas de cómo tratar, en primer lugar, la falsa enseñanza que circulaba en el interior de las iglesias y, en segundo lugar, cómo tratar la inconsistencia, la incoherencia de decir que eres hijo de Dios y que tus hechos demuestren esa realidad. El error de estas falsas enseñanzas se centró en la persona del Señor Jesucristo. Hubo un debate grande sobre la naturaleza humana y divina de Cristo Jesús. Además, estas personas enseñaban que para ser salvo no necesitabas poner tu fe en el Señor Jesucristo, sino que a través de un nuevo conocimiento que ellos ofrecían, podías alcanzar la salvación. Entonces, el peligro que estaba acechando a la iglesia en general no era la persecución exterior, sino la seducción desde el interior. El cristianismo no corría peligro de ser destruido, estaba en peligro de ser cambiado. Se intentó mejorar el evangelio, ¿no? Dándole respetabilidad intelectual, y se buscó que el lenguaje sea accesible, que pudiera expresarse con términos de la filosofía popular. Hermanos, esta mañana vamos a ver un tema sumamente importante para nosotros. Y ese tema es persistiendo en nuestra fe. Persistiendo en nuestra fe. Hermanos, al final del primer siglo había un ataque frontal contra la fe que profesaban los creyentes. Un ataque directo, frontal contra la iglesia del Señor Jesucristo. Ya han pasado muchos siglos desde ese momento. Estamos en el año 2021. Y lo triste, hermanos, de todo esto, que en este tiempo continúa ocurriendo lo mismo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? En estos últimos tiempos, ¿acaso no se está tratando de mejorar el evangelio? ¿Acaso no se intenta centrar el evangelio en el hombre, en el ser humano?
Los predicadores modernos están intentando darle al evangelio un estilo más popular, más aceptable. ¿Sí? Se está predicando o enseñando historias y experiencias conmovedoras que tocan el corazón y apelan a las emociones del hombre. Sí, hermanos, está pasando. Esta es la verdad. Lo cierto es que estamos en los últimos años. En la iglesia del Señor se ha infiltrado una serie de falsas enseñanzas. Se está cambiando el sentido del evangelio. Ahora se predica un evangelio aguado, una mezcla de bienestar, felicidad, prosperidad. Está de moda declarar, decretar, hacer confesiones positivas y muchas otras cosas más. Y como se está ofreciendo felicidad y como se está ofreciendo salud y riquezas, salpicado con un poco de evangelio, hay muchas personas que han escuchado estas enseñanzas tan livianas y están llegando a las iglesias. Y saben, hermanos, estas personas llegan a la iglesia, permanecen y continúan en la iglesia por muchos años, años y años. Sin embargo, hermanos, ellos viven engañados. Ellos creen ser hijos de Dios sin pertenecer a la familia de Dios. Es muy triste afirmar esto, hermanos. En otras ocasiones, estas mismas personas permanecen por un tiempo en la iglesia, es cierto. Tal vez permanecen meses o inclusive años y claro, ¿no? Después desaparecen, se van, salen de la iglesia. Por esa razón, ¿no? Podemos ver en nuestras iglesias una gran peregrinación de personas que van y vienen. Y es natural, ¿no? Que nosotros, los hijos de Dios, nos preguntemos, ¿dónde están estas personas? ¿Qué está pasando con ellos? Hermanos, a los que estamos reunidos esta mañana, quiero decirles claramente, no es importante saber o investigar qué pasó, qué sucedió con ellos. No es importante, sino que lo verdaderamente importante es qué debemos hacer nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra conducta de los que todavía permanecemos en nuestra fe? La pregunta que debemos responder cada uno de nosotros es, ¿cómo podemos continuar viviendo en luz? ¿Cómo podemos seguir adelante y luchar, perseverar en nuestra fe, persistir en nuestra fe? Y en estos versos encontramos las respuestas. En primer lugar, para poder vivir en luz, para poder permanecer, persistir y luchar en nuestra fe, o por nuestra fe, debemos poner atención al tiempo en el que estamos viviendo. Sí, hermanos, debemos poner mucha atención al tiempo en el que estamos viviendo. El versículo 18 y 19 dice así: hijitos, y es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En estos dos versos que dimos lectura, podemos distinguir, se puede advertir una vez más el amor, el cariño que el apóstol Juan tenía hacia la iglesia de Jesucristo. Él se expresaba en un tono muy familiar, les llamaba hijitos. ¿Sí? La palabra traducida hijitos fue usada por el apóstol como un sinónimo de cariño, ¿sí? Como un sinónimo de afecto. Implicaba a todos los que han nacido en la familia de Dios. En esta ocasión, Juan vuelve a llamar la atención a los hijos de Dios y su intención es continuar con las exhortaciones que ha estado haciendo. Su deseo es que todos los creyentes continúen creciendo espiritualmente. Hermanos, la madurez espiritual es todo un proceso que lleva toda la vida. La madurez espiritual no se adquiere de una forma rápida. Nadie llega a la madurez, nadie puede crecer instantáneamente. Ahora nos preguntamos, ¿por qué es tan importante madurar? ¿Por qué es tan importante crecer para el Hijo de Dios? Y saben, es importante, porque el cristiano que no crece espiritualmente puede ser engañado fácilmente. Es débil y es vulnerable al error doctrinal. Hermanos, hermanas, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu capacidad de comprobar
¿Cómo está esa capacidad de discernir y aprobar lo que agrada al Señor? ¿Cómo está, hermano? Como hijos de Dios, nosotros debemos estar preocupados. Debemos estar atentos a nuestro crecimiento espiritual. Debemos estar interesados en cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, en este tiempo, muchos creyentes justifican su descuido, justifican su dejadez, diciendo que no tienen tiempo. Dicen que están muy ocupados, el trabajo, las obligaciones, las actividades que tienen, están muy ocupados. Y dicen que no están tan seguros de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Yo me pregunto, ¿por qué algunos cristianos dicen esto? ¿Por qué buscan esas disculpas los cristianos? ¿Por qué dicen esto? ¿Saben, hermanos? Han descuidado su crecimiento espiritual. Estos cristianos han dejado de alimentarse. Y para que esta situación pueda ser cambiada en la vida de los hijos de Dios, el apóstol Juan en el verso 17 nos ha dado una exhortación importante. Él nos dijo, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, Juan dice, el mundo pasa. No es una simple oración, no es un simple deseo ni un anhelo que suena espiritual. Es una realidad. El mundo, ese sistema basado en el orgullo, en la ambición, el egoísmo y los placeres pecaminosos, pasa. Así que el creyente necesita distinguir, necesita considerar lo efímero, lo temporal del mundo y de sus placeres. Y debe considerar esto. El Hijo de Dios no debe ser insensato en su andar. El Hijo de Dios no debe ser insensato en su hablar o en su conducta cristiana. No debe preocuparse tanto en lo que a él le parece que es importante. Más bien, debe preocuparse en lo real. Debe preocuparse en la verdad. Debe buscar más a Dios. Además, el apóstol Juan, en el verso 18, advierte a la iglesia. Dice, ya es el último tiempo. Y la idea es, ya es la última hora. Y estas palabras nos indican, estas palabras nos señalan la urgencia del llamado. De alguna manera, los primeros cristianos entendían, ¿no?, que la primera venida del Señor Jesús trajo un cambio total, un periodo sin paralelo en el que el conocimiento de Dios, la presencia del Espíritu Santo en el creyente era y es una realidad. Hermanos, los creyentes estaban experimentando los últimos días, los últimos tiempos. La segunda venida del Señor Jesucristo completaría, consumaría el periodo que él había comenzado. Por eso es la advertencia. Hijitos, pongan atención, permanezcan atentos. Vivimos el tiempo final, son los últimos días. Pero, ¿cuál era el indicador de que estaban en los últimos tiempos? ¿Cuál era ese indicador? El pasaje, ¿no?, este pasaje que Juan escribe, que Juan menciona, nos da algunos indicadores. Número 1, dice, oísteis que el anticristo viene. También dice, ahora han surgido muchos anticristos. Y por otro lado dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por primera vez, hermanos, el apóstol da una descripción de las personas que estaban ocasionando divisiones en las iglesias. Y sabe, él les llama anticristos. El término anticristo es una palabra compuesta. Anti puede significar sustitución o en contra. La palabra Cristo significa ungido, alguien con una tarea especial. Entonces, la idea total de anticristo se refiere a cualquier persona que trata de suplantar o que se opone al Cristo, al ungido de Dios y sus enseñanzas. Ese es un anticristo. Los anticristos de la parte final del primer siglo habían escuchado, ¿sí?, habían oído acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora los hermanos estaban atentos a esto, ¿sí? Y entendían que podía aparecer en cualquier momento.
Ellos estaban pensando en el anticristo y sabían que podían aparecer en cualquier momento. Pero en esta ocasión, hermanos, Juan no está interesado en identificar a un individuo en particular. Más bien, él lo que está haciendo es apuntar, es denunciar a ese sistema de maldad que estaba influyendo en las personas y que también, hermanos, estaban influyendo en los creyentes. Los anticristos negaban que Jesús es el Cristo. En ese tiempo explicaban que eran dos personas diferentes. Enseñaban que Cristo solo aparentó ser carne, pero en realidad no lo era. También decían que Cristo descendió sobre Jesús en su bautismo y se fue antes del tiempo de su sufrimiento. Al negar que Jesús es el Cristo, estaban negando al Hijo de Dios. Negaban al Hijo de Dios. Cuando un sistema o cualquier persona niega que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para propiciación de los pecados del mundo, es la clave que nos indica que estos son anticristos. Hermanos, debemos poner mucha atención a las advertencias que vemos en estos versos. En el tiempo de Juan ya había muchos anticristos. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que nos dice el versículo 19. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. En estos versículos, el apóstol no da detalles, no hay detalles, ¿sí? Pero es seguro que los hermanos que recibieron la carta conocían la situación. Conocían toda la tensión, toda la preocupación, la ansiedad y malestar que causó conocer a esos anticristos. ¿Sí? La frase salieron de nosotros no debería de entenderse como alguien que se ha ido de la iglesia, que se fue de la iglesia. No deberíamos de entender esto, sino que deberíamos de entender, salieron de nosotros como alguien que había abandonado la verdad de Dios, aunque continuaba su asistencia a la iglesia. Los anticristos no se fueron de las congregaciones cristianas, todo lo contrario, estaban sumamente activos en la iglesia, usando posiciones de influencia para destruir la verdad. Destruían la verdad en pro de sus intereses personales. El apóstol Juan dice, la realidad es que no eran de nosotros, no eran verdaderos cristianos. Estos anticristos no pertenecían al Señor. Se alejaron de la comunión de la iglesia. Si hubieran sido verdaderos creyentes, habrían permanecido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que la advertencia de Juan sigue vigente y nos recuerda las enseñanzas que nuestro Señor Jesús dejó en una parábola. Él dijo, donde quiera que se plante la buena semilla, es decir, los hijos verdaderos, el maligno también va a plantar su cizaña. Eso nos enseñó el Señor. El espíritu del anticristo, hermanos, contra lo que nos está previniendo el apóstol, es un cristianismo adulterado, es un cristianismo corrompido, es un cristianismo que ciertamente está dispuesto a aceptar la divinidad del Señor Jesucristo, pero no está dispuesto a aceptar su absoluta autoridad. Respecto a este tema, la Escritura nos dice que aún los demonios creen, ¿no? Y tiemblan. Creen en la divinidad del Señor y tiemblan. Lo cierto es que ni los demonios, ni el cristianismo falso van a reconocer la soberanía absoluta del Señor Jesús. El apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Parecían verdaderos hijos de Dios, pero realmente no lo eran. Y estas palabras son claras para este tiempo. Así que cada uno de nosotros deberíamos de analizar y preguntarnos, ¿cómo está nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo está nuestra capacidad de comprobar, esa capacidad de discernir y aprobar lo que a Dios le agrada? La verdadera prueba, hermanos, para saber cómo estamos, es por supuesto la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cada cristiano, cada uno de nosotros, debemos saber la palabra de Dios, debemos estudiar, debemos escudriñar la palabra de Dios. Además, cada cristiano se debe preguntar, ¿estoy haciendo frente a mi pecado?
¿He reconocido a la luz de la cruz del Señor Jesucristo que soy salvo? Y cuando peco, he acudido rápidamente a Dios confesando mi culpabilidad, reconociendo mi maldad. El cristiano debe poder decir, me he abandonado a Él, porque Él es el único que me puede dar misericordia, Él es el único que me puede dar gracia y amor. Hermanos, nosotros debemos estar atentos a nuestro crecimiento espiritual. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos mirar los tiempos finales, debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en los últimos días, saber reconocer a los anticristos y tener cuidado de ellos y sus enseñanzas. Debemos abrir nuestros ojos y mirar a las personas, y en especial mirar a nuestras propias vidas con los lentes del Evangelio. Porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de ser contaminados por el mundo y la cizaña que hay en la iglesia. Hermano, ¿cómo está tu vida? Hermana, ¿cómo está tu vida? ¿Estás en un crecimiento espiritual continuo? Hermano, ¿te aferras a la palabra de Dios? ¿Estás atento a los últimos tiempos, a las cosas que enseñan las personas que están en contra de Dios cuando te dicen que la sanidad, que el vivir bien en este mundo, que el ser feliz es lo que Dios desea para tu vida? ¿Estás atento, hermano? Saben, esto es un desafío para nosotros. Es una advertencia que debemos tomar muy, muy en cuenta, porque necesitamos crecer, necesitamos madurar. Es un desafío. Por otro lado, ¿sí? El apóstol Juan nos recuerda que para vivir como a Dios le agrada, que para poder vivir en luz, para poder permanecer, persistir y luchar por nuestra fe, debemos poner atención a quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Versículo 19 dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, en cada iglesia local hay anticristos. Wow. En cada iglesia local hay anticristos. Están entre nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que enseña. Lo triste es que piensan, que creen conocer al Señor Jesucristo y están seguros que están siguiendo sus enseñanzas. Pero la realidad nos muestra otra cosa. No son verdaderos creyentes, no son verdaderos hijos de Dios. Juan nos enseña que estas personas no van a ser capaces de permanecer ocultos para siempre, sino que en un momento dado se van a dar a conocer como falsos. Y saben, cuando va a suceder esto, cuando nos vamos a poder dar cuenta, cuando estas personas le den la espalda a la enseñanza, cuando estas personas le den la espalda a la instrucción de la Biblia, de la palabra de Dios y todo lo que ella nos enseña. Y poco a poco, estas personas van a ir adoptando el sistema del mundo mezclado con la palabra de Dios, ¿no? Y van a adoptar el sistema del mundo, van a adoptar sus ideales y dejarán el compañerismo con otros creyentes. Una experiencia muy triste, una experiencia muy dolorosa en la vida de la iglesia es cuando un hermano, cuando un líder, incluso cuando un pastor supuestamente cristiano decide renunciar a su fe, ¿sí? Incluso comienza a enseñar en su contra. Este tipo de situaciones, aunque no lo crean, hermanos, ocurre con demasiada frecuencia. Y es obvio que en estos contextos, en estas circunstancias, los hermanos se preguntan, y hay preguntas difíciles, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen, ¿puede un verdadero creyente, un maestro de la palabra de Dios, perder su salvación? ¿Es así? Otros preguntan, ¿puede un cristiano regresar a su antigua vida y dejar de ser creyente? ¿Puede una persona que tiene fe en el Señor Jesucristo realmente no tener vida eterna? Y las respuestas a estas preguntas se encuentran en nuestro texto, en los versos que estamos estudiando. Primera de Juan 2:19 dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es lo que nos dice.
no eran de nosotros. Estas personas que una vez parecían ser cristianos genuinos, se convirtieron en desertores, negando la verdad que una vez tal vez incluso enseñaban. Y la razón que da el apóstol es que no eran de nosotros, no eran. Hermanos, cuando estaba preparando esta prédica, ¿no? Cuando veía el texto, revisaba una y otra vez estos versos y todo apuntaba a los anticristos. Decía, salieron, pero no eran. Si no hubieran permanecido, pero salieron y se manifiesta que no eran. Todo apuntaba a los anticristos. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la enseñanza para el creyente? ¿Cuál es la enseñanza en estos versos para nosotros? Y poniendo un poco más de atención, encontré algo interesante, que en este versículo 19, Juan utiliza el pronombre nosotros 5 veces, hermano, 5 veces. Y pude ver claramente que en este verso lo más importante somos nosotros, los verdaderos creyentes. Los anticristos van en contra del verdadero evangelio, se oponen al Señor Jesucristo, pero los verdaderos hijos de Dios permanecen, persisten, perseveran en la sana doctrina y en la comunión con los hermanos de la iglesia. Hermanos, no son importantes los que niegan, ¿sí? No son importantes los que se oponen al Señor Jesucristo. No es así. No es que dejaron de ser cristianos, porque según los versos que estamos estudiando, nunca fueron cristianos genuinos, nunca. No es importante saber sobre estos falsos hermanos. No es importante que investiguemos sobre sus vidas, aunque ya nos ha advertido Juan que debemos poner mucha atención al tiempo en el que estamos viviendo para no ser engañados. Entonces, no es importante entender lo que está pasando con estos hombres. Lo verdaderamente importante es qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Lo importante es qué estamos haciendo para crecer espiritualmente. ¿Qué hacemos para llegar a la madurez espiritual? Hermanos, para el verdadero creyente, conocer a Dios es lo más importante en su vida. Entonces, si nosotros queremos estar seguros que tenemos vida eterna, si queremos estar seguros que somos verdaderos hijos de Dios, nosotros vamos a tomar la firme decisión de conocer más a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo conocemos a Él, podemos conocer al único verdadero Dios. Y esta es una de las razones por la que Juan escribe esta carta. Por un momento quisiera que leamos el capítulo 5, versículo 13. 5, versículo 13. Dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, yo entiendo que todos nosotros creemos conocer a Dios. Y saben, puede ser que conozcamos algo acerca de Él y estamos conscientes de muchos de sus atributos, ¿sí? Y ciertamente, hermanos, nosotros hemos recibido muchas bendiciones, ¿sí? Y lo hemos visto moverse realmente en nuestras vidas. Pero todas estas cosas son una mínima parte del conocimiento de Dios. Es importante que cada uno de nosotros hagamos un compromiso de buscar y conocer más y más a Dios, más y más a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hay mucho más que podemos entender acerca de Dios, hermanos. No podemos pensar, no podemos soñar que vamos a poder conocer a un Dios infinito en todo su esplendor. No lo podemos hacer, no lo vamos a alcanzar. Entonces, para cada uno de nosotros, la búsqueda, la investigación, el estudio para conocer a Dios es un proceso que lo iremos desarrollando día a día. Lo iremos desarrollando semana tras semana, mes a mes, año a año. Y cuando estemos en la eternidad, hermanos, cuando estemos con Él, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor, también continuaremos conociéndolo. También lo haremos. Conocer verdaderamente a Dios comienza con aceptar su misericordia, ¿sí? Es andar en luz.
La palabra de Dios nos enseña que sin el sacrificio del Señor Jesucristo, sin la propiciación, estamos muertos en pecado. Sin embargo, una vez que hemos recibido el don de la salvación, ese regalo de salvación, podemos conocer realmente a Dios. ¿Sí? La maravilla de la salvación es que podemos tener comunión directa con Dios. Ahora formamos parte de su familia. Además de conocer a Dios, nosotros podemos comenzar a escuchar lo que Él tiene que decir acerca de sí mismo y lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. No se trata de aprender acerca del Señor Jesucristo nada más. No es así, sino que el creyente se enfoca en ver y hacer las cosas como su Señor lo hubiese hecho. Es conocerle personalmente y experimentalmente. Conocer a Cristo Jesús es la vida eterna. De hecho, ese fue el cambio que ocurrió en mi vida y estoy seguro que también ha ocurrido en la tuya, hermano. Estamos seguros de eso. Todos nosotros, hermanos, estamos siendo enseñados, guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ver y ser sensibles de nuestra necesidad del Señor. Y el Espíritu Santo hace esta tarea. Nos hace nacer a una nueva vida y permanece con nosotros para enseñarnos todo el tiempo, todo el tiempo. Conocer y andar en la verdad equivale a vivir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, siendo testigos en una santa manera de vivir. Ese es el gran gozo del cristiano, conocer cada día más y más a Dios. Debemos dejar atrás nuestra condición no degenerada en la cual vivimos antes de conocer al Señor Jesús. Mejor, antes de que Él nos conociera a nosotros. Debemos dejarlo atrás, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Debemos recordar que ese Señor que ha sido crucificado por nosotros nos ama. ¿Sí? Por Él ya no somos más esclavos del pecado. Ahora Él nos ha hecho hijos y somos sus siervos. Esos siervos que aman a Dios, que necesitamos buscarlos constantemente. Somos esos siervos que estamos dispuestos a escuchar y decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué quieres que cambie? Señor, ¿hacia dónde debo ir? ¿Hacia dónde debo caminar? Somos esos siervos. Ahora tenemos la vida del Señor en cada uno de nosotros. Ya no andamos en tinieblas, vivimos en luz. Él nos ha renovado, está renovando constantemente nuestra mente. Pero sin estudio, sin escudriñar las escrituras, no podemos conocer a Dios, no lo podemos hacer. Porque conocer a Dios es renovarnos día a día, constantemente. Es renovar nuestra mente, es renovar nuestros conocimientos acerca de Él. Es conocerlo y entenderlo mejor. Hermanos, nosotros debemos tomar una firme decisión de crecer y madurar. Es necesario que conozcamos a Dios. Debemos conocerlo mejor. Así nosotros podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Sí, hermanos, lo más importante para nosotros es conocer de Él. Debemos luchar contra esas cosas malas de nuestra vida, ¿no? Debemos luchar contra los pecados de nuestro corazón. Debemos dejar de amar al mundo y comenzar a amar más a Dios. Buscarle a Él, dejar los deleites y los placeres que nos ofrece ese sistema de maldad para buscarle a Él. Para hacer esto necesitamos tomar en cuenta lo que está pasando en los últimos tiempos. Han surgido muchos falsos maestros. Hay mucha falsa enseñanza que están hablando. Hermanos, el evangelio ha sido corrompido, ha sido aguado y muchas veces nosotros estamos escuchando eso. No prestamos atención, no tenemos el mínimo cuidado, no damos lectura y entendemos lo que nos dicen. No es así, no lo hacemos. Hermanos, Dios es más importante, ¿sí? Él es el más importante en nuestra vida. Seguirle nos da confianza. Seguirle es seguridad. Caminar en luz es importante. Tener comunión con Él es lo más importante. Entender que tenemos un abogado que intercede por nosotros es importante. Entender que Él ha pagado por nuestros pecados es importante. Tener comunión entre hermanos de la familia de la fe es importante. Hermanos,
Juan ya nos ha dicho que nosotros podemos vencer al maligno. Podemos hacerlo. No son importantes los anticristos. No lo son. Nosotros, porque somos hijos de Dios, somos valiosos, somos importantes. Nosotros, los hijos de Dios, debemos luchar, debemos persistir, debemos perseverar en nuestra fe. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese es nuestro compromiso, hermanos. Un compromiso de amor, no porque alguien te está obligando. Es un compromiso de amor. Así que, hermano, te desafío que a partir de este momento, en tu vida, nuestro Señor Jesucristo sea el más importante. Ahora yo sé que algunos tal vez están diciendo, pero yo ya lo estaba haciendo. Y te digo, hermano, qué bueno, me alegra. Pero puedes renovar ese compromiso. Te desafío a que tengas ese corazón de conocerlo más. Nuestro Dios es infinito, infinito. Nuestras vidas no van a alcanzar para conocerlo. Así que debemos comenzar cuanto antes, porque en esta tierra, en este mundo lleno de maldad, lleno de anticristos, estamos en peligro. Hermanos, es nuestro deber luchar, es nuestro deber permanecer, persistir en nuestra fe. Es nuestro deber, es un compromiso de amor. Es un compromiso de amor. Vamos a orar. Señor y Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Nos has amado, nos has dado vida nueva, Señor. Nos has capacitado, Padre. Sí, nosotros estamos viviendo en las últimas horas, Señor. Queremos tener cuidado de lo que viene a nuestras vidas. Queremos tener cuidado de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de poder ver claramente las falsas enseñanzas, los anticristos, Señor. Pero lo más importante, Señor, queremos poner atención a quiénes somos nosotros en ti. Tú eres lo más importante para nuestras vidas, Señor. Tú eres lo más importante. Y nosotros somos valiosos porque somos tus hijos. Somos tus hijos. Y te agradecemos, Señor. Ayúdanos. Queremos hacer un compromiso de comenzar a conocerte ya. Porque no va a alcanzar nuestra vida, Señor, aquí en la tierra y la vida eterna, Señor, para conocerte. Pero queremos tener cuidado, Señor, porque nos pueden engañar. Padre, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por haber dejado tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Dios les bendiga.